Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Jean Luis Rodríguez, quien es el director de Autoridad Portuaria, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Pero antes, quería darte un saludo afectuoso. ¿Cómo estás? Gracias, todo bien, Salomón. Un placer estar acá compartiendo contigo y con todo el público televidente que durante muchos años te acompaña en este maravilloso espacio. La Navidad, ¿cómo la pasaste? ¿Todo bien? La pasamos bien, en familia, tranquilo. Primero, no pude cenar el 31 en familia, pero bueno, eso era parte de verdad de las disposiciones de nuestro gobierno y decidí cumplir la cabalidad y nos acostamos temprano. Bien, mira, quisiera comenzar la entrevista poniendo todo en contexto. Ya tienes 6 meses al frente de la Autoridad Portuaria. ¿Qué logros puedes exhibir? Bueno, la Autoridad Portuaria Dominicana, nosotros desde el primer día nos enfocamos en tres temas fundamentales. El primero fue la situación financiera de la institución. Nosotros encontramos una institución con un déficit presupuestario mensual de alrededor de unos 12, 13 millones de pesos. En ese momento llegamos con una deuda con la TCS que rondaba los 43 millones y tenía a los colaboradores de la institución sin seguro médico. Esta situación era de unos 5 meses, más o menos. Nos encontramos con que en ese mes nos veíamos con poca perspectiva de poder pagar la nómina, entre otras deudas importantes que ya son más históricas en la institución, como son los pasivos laborales. Nosotros llegamos con un plan donde empezamos a recortar, empezamos a suspender beneficios adicionales que tenían muchos colaboradores de la institución que estaban fuera de la ley y empezamos, como se dice, a poner la casa en orden. Logramos unos ahorros importantes y pudimos en el mes de agosto pagar nómina en tiempo hábil, que era algo que no era muy habitual. Había veces que se pagaba de manera diferida y aun cuando entramos el 16 de agosto y asumimos como el 18, 19, solamente tuvimos 11 días para recaudar, logramos recaudar dinero suficiente para honrar los compromisos de ese mes. Ya en los próximos meses logramos empezar a ahorrar, cosa que nos permitió hacer algo histórico en la institución en los últimos 11 años, que fue pagar las regalías salarial con fondos propios. Desde el año 2009 la Autoridad Portuaria Dominicana tomaba unos 60 millones de pesos mensuales para pagar la regalía pascual. Nosotros de igual forma pudimos pagar, y es un logro de esta gestión en los Sin primeros 100 recurrir a un días, préstamo. pagar la deuda a la TCS. No tomamos préstamo. Estamos sin préstamo para el año próximo y listos para ahorrar lo que sería el salario 13 desde el primer mes, empezar a hacer un ahorro, Y como lo anterior hicimos había que en los buscarse, primeros 4 meses. te preguntaba, y anterior a tu función había que buscar 60 millones de pesos anuales para ese pago de diciembre. Para el pago del salario de Navidad, sí, desde el 2009. O sea, Wow. no fue una práctica, vamos a decir, de la gestión anterior, sino que venía desde el 2009 tomándose prestado. Y como había que pagar, yo tuve que pagar unas 4 o 5 cuotas, porque habían 2 cuotas vencidas de ese préstamo cuando yo llegué a la institución. Obviamente te dificulta hacer el ahorro, pero gracias a Dios y a una política de mucha austeridad que hemos venido a implementar en la institución, pudimos lograr ese ahorro y adicional a eso le dimos un bono de 10,000 pesos a cada colaborador de la institución. Esos fueron unos 15 millones de pesos, que creo que primera vez en la historia, tengo que ver ese número, que en un mes pudimos hacer unos pagos por unos 120 millones. Eso era con lo que teníamos ahorrado y con lo que se había generado durante ese mes. O sea que financieramente hablando, entendemos que al día de hoy la Autoridad Portuaria Dominicana, independientemente de que como cualquier empresa tiene pasivos importantes, tiene un flujo de caja ya importante, superávit, podemos ahorrar mes tras mes y podremos destinar más adelante algo de recursos a inversiones importantes que tenemos. Yo Te supongo decía que era...
Supongo que ese respiro que usted ha logrado tiene mucho que ver con que había supuestamente una nómina supernumeraria, que fue prostituida, politizada esa nómina. ¿Usted la redujo a cuánto? Sí, la verdad que el ahorro más importante viene de nómina. De unos 52 millones que recibimos, estamos en 40 en la actualidad. O sea que hay unos 12 millones solamente de nómina que pudimos recortar. Hay otros recortes que eran los beneficios adicionales que yo te mencionaba, que eran unos 2 millones de pesos mensuales. Y hemos venido saldando algunas deudas, compromisos que eran mensuales porque habían acuerdos de pago con otras instituciones, con otras empresas, y hemos venido, vamos a decir, saneando esa parte, al igual que renegociando contratos a favor de la institución, igualmente contratos, por ejemplo, con la Telefónica Claro, que pagábamos unos 900,000 pesos mensuales, lo hemos reducido a 400,000. Entonces, hemos estado en un proceso de reducir gastos que nos han permitido ahorrar un promedio de unos 15 millones de pesos mensuales. La meta nuestra es que obviamente cuando mejoren algunas cosas que tienen que ver directamente con la crisis de la pandemia, como es el caso de los cruceros, que es un ingreso importante. Nosotros recibimos $1.50 por pasajero, que no lo estamos percibiendo, pues entendemos que podemos estar ahorrando unos 30 millones de pesos mensuales, y eso sería, sin temor de equivocarme, un monto sumamente importante para lograr sanear totalmente la institución en términos financieros. De eso quería preguntar. Los efectos del COVID han afectado todo. Las actividades portuarias, ¿en qué medida han sido afectadas? ¿Cómo han sido afectadas? ¿Cómo repercute esa afectación? Yo te podría decir que el mes de noviembre y el mes de diciembre, en términos de lo que tiene que ver con el negocio de carga, que es la fuente de mayor ingresos de la autoridad portuaria, ha sido igual o mejor que antes de la pandemia. O Sí. sea, que eso es un dato sumamente alentador, importante, y que creo que nos coloca como país en una posición muy buena, Igual o mejor porque que estamos antes de la dando, pandemia. ¿Y qué se ha hecho de igual forma... o mejor que antes de la pandemia, el comercio marítimo y el transporte de carga. Ahora, tenemos un ingreso importante, te decía anteriormente, que es por los cruceros que llegan al país y por la llegada de pasajeros. Quisiera saber, señor director de Autoridad Portuaria, ¿en qué porcentaje bajaron las actividades económicas producto de la pandemia? Si tienen algún número que puedan presentar. Sí, de los ingresos con relación al año pasado, alrededor de un 15% al cierre de año. Ahora, nosotros logramos aumentar significativamente las recaudaciones. Cuando nosotros llegamos se recaudaban unos 60 millones mensuales, y en la actualidad hemos estado cerrando cerca de 80, en unos 78, el mes pasado fueron 79. Hubo un mes que logramos unos 82 millones, pero fue por un ingreso adicional de una deuda existente que existía con la institución. Pero logramos cerrar, para ponerte un ejemplo, del año pasado se recaudaron unos 1.100 millones, logramos cerrar con 950 al mes de diciembre. Ya que Ya la las proyecciones para el año próximo son de una forma sostenida. correctamente. La meta de nosotros para el año próximo es superar los ingresos del año pasado, antes de la pandemia, en unos 100 o 200 millones. Esa es la meta que tenemos para el año próximo. Usted ha dicho que ha logrado unos grandes ahorros producto de algunas actividades que tuvo que hacer, entre ellas la reducción de personal. ¿En cuánto se redujo el Sí. personal? ¿Cuál es la cantidad de personas que hoy en día operan en Autoridad Portuaria? Bueno, de 2.500 estamos hoy en unos 1.700. Hay otros ajustes que pudieran hacerse, pero estamos viendo, porque hay una realidad, muchos de estos empleos existentes o de puestos laborales son personas que realmente laboran, y el que realmente labora obviamente tiene derecho a que se le paguen sus prestaciones. Y este es un tema que estamos tratando de llevar con mucho cuidado, que aunque en esta institución tradicionalmente
Te digo que desde el año 2004, cuando llegó el PLD al poder, cancelaron en autoridad portuaria prácticamente a todos los que eran del gobierno del PRD en ese momento, y a nadie se le pagaron prestaciones. Y eso se ha convertido en una bola de nieve que todo el que llegaba asumía la misma práctica de desvincular y no pagar. ¿Qué Y han por hecho eso es que ustedes tenemos para un pasivo corregir eso? laboral de unos 1.000 millones de pesos en la autoridad. ¿Y qué han hecho ustedes para corregir eso? Nosotros estamos pagando, obviamente, estamos pagando unos 4 o 5 millones de pesos mensuales. Te soy honesto, no son suficientes para hacer frente al problema como tal. Estamos buscando otras alternativas porque es una deuda bastante grande. Estamos hablando de unos 1.000 millones de pesos que nosotros hemos heredado. Y nosotros también hemos estado buscando acercamientos con el gobierno, con el presupuesto para ver de qué manera para este año, ya sea en el complementario o para el año próximo, se nos pudiera asignar una partida importante para definitivamente limpiar el tema de las prestaciones. Pero sí la estamos pagando, quizás no al ritmo que quisiéramos, pero no es porque no hemos querido, sino porque hemos heredado una situación bastante compleja en ese sentido. Pero sí lo que nos comprometemos es que fundamentalmente de los de nuestra gestión que han sido desvinculados y una parte importante de las gestiones anteriores que no se llegaron a pagar, nosotros las vamos a pagar. Mire, portuaria tiene que ver con el manejo del comercio internacional, lo cual implica que tiene que tener una buena imagen. ¿Qué se ha hecho en ese sentido? Según la ley, esa es parte de su responsabilidad primigenia y tiene que tener, digamos, una buena aceptación internacional. ¿Qué se ha hecho en ese sentido? ¿Cómo se ha ido resolviendo eso? Nosotros, nosotros cuando llegamos en términos de relaciones comerciales y de relaciones institucionales o interinstitucionales, nosotros hemos estado trabajando arduamente en acercarnos a todos los actores que conviven en el sector portuario, internacional y nacional. Eso nos ha permitido a nosotros en poco tiempo tener una muy buena coordinación con todos los actores, dígase en el caso de la República Dominicana, de la Asociación de Navieros, de los cruceristas, vamos a decir, los puertos de crucero que tenemos en el país, los hemos visitado todos, nos han presentado directamente los propietarios y los gerentes de los puertos de cruceros, las instalaciones, o sea que hemos estado desde el primer día aunando esfuerzos, viendo cuáles eran las debilidades que existían en cada uno de los puertos del país, cómo podíamos corregir muchas de las debilidades, qué proyectos estaban, vamos a decir, engavetados, que no se le habían podido dar salida, y nosotros hemos estado viabilizando para que esos proyectos se desarrollen, al igual que internacionalmente. Cuando llegamos, habían unas 2 o 3 organizaciones mundiales que Autoridad Portuaria era parte de, pero se habían vencido las licencias. Teníamos 1 o 2 años, para ponerte un ejemplo, con el Florida Cruise Association, que es una asociación importante de cruceros que reúne a muchos países del mundo y a la mayoría de navieras de cruceros. Y esa, desde que llegamos, a los 2 meses ya la habíamos puesto al día, así como otras licencias que se habían vencido, otras que tenían que ver con la ONU, de comercio marítimo, y otras importantes, donde nosotros pagamos unos 2 millones de pesos más o menos para ponernos al día y poder estar insertados en el mundo internacional, ¿verdad? Claro, como debe ser. De cruceros y de comercio. Mire, me gustaría saber, según datos que hemos tenido, y los tienen varios periodistas, se cometían algunas irregularidades ahí en la autoridad portuaria. Ustedes las detectaron, pero no han dicho nada. ¿Qué van a hacer? ¿La van a callar? ¿La van a llevar a los tribunales? ¿Qué pasa con eso? Nosotros aún estamos en el proceso de auditoría. Nosotros hemos hecho lo que pidió el presidente. El presidente pidió que la Contraloría General de la República
hiciera una auditoría. Se descartó Cámara de Cuentas en ese momento, aunque nosotros antes del presidente hablar habíamos enviado una solicitud y fue rechazada. Y hicimos una auditoría privada también, que está en curso. O sea que vamos a tener 2 auditorías en un momento determinado, me imagino que a inicios de año ahora, una de la Contraloría General de la República y una auditoría de una firma privada. ¿Cuáles fueron las Obviamente, irregularidades detectadas? De todo modo, el país lo va a saber. Debo serte honesto, esas auditorías que nosotros estamos haciendo, yo no he estado dándole un seguimiento ni pidiendo que se me esté suministrando informaciones. Yo veré el resultado completo. Obviamente, habían ciertas cosas que nosotros renunciamos en su momento, que eran unos privilegios, eso fue público, que estaban, podemos decir, fuera de la ley, una tarjeta corporativa, una serie de cosas. Pero nosotros en su momento dimos un pequeño briefing de esas situaciones que habíamos visto, pero ya más a profundidad habría que esperar las auditorías que se están haciendo y obviamente cualquier proceder en ese sentido tendrá que ver ya con otros actores, no necesariamente con nosotros. Bien, vámonos a una primera pausa comercial. Regresamos en 2 minutos.